Bueno, quedó resuelto el sistema hiperestático. ¿O no? Bueno, vamos a la variación de temperatura. ¿En qué cambia si en lugar de tener las cargas exteriores tengo variación de temperatura y la considero por separado? Mi sistema cero isostático, debido a la carga P, ahora está reemplazado ¿por quién? Por la variación de temperatura. Estoy haciendo actuar la variación de temperatura por separado, como un estado de carga independiente. ¿Está bien? Bueno, ese es el sistema isostático. También se van a generar delta 1, 0 y delta 2, 0 en el sistema cero. ¿Están de acuerdo? Debido al delta T. Sí. Bien, ahí están indicados. O sea que en lugar de tener como sistema cero la carga P, ahora tenemos la variación de temperatura que me genera un delta 1, 0 y delta 2, 0. Que son distintos, porque debido a la variación de temperatura, ¿se acuerdan de esa expresión, no? ¿Cómo calculo el delta 1, 0? Tendría que aplicar un sistema virtual, que es el mismo para calcular ese desplazamiento delta 1, 0, ahí está el S1 virtual, pero ahora la expresión es esta, debido al delta T, sub 0. ¿Y el delta 2, 0 cuánto vale? También debido al delta T sub 0, pero interviene ahora el S2 virtual. Tendré que aplicar una carga 1 virtual aquí, que es el sistema 2 que tengo aquí arriba, que como verán es el mismo que ya hemos visto para las cargas reales, ¿no? Porque los desplazamientos son los mismos. El sistema isostático es el mismo que elegí para cualquier estado de carga. Bueno, acá pongo, si adoptamos el mismo sistema isostático, al cambiar el estado de carga, se modifican únicamente los desplazamientos delta 1, 0 y delta 2, 0. Pero los restantes desplazamientos no se modifican. ¿Están de acuerdo que este desplazamiento y estos desplazamientos en el estado 1 y el de estado 2 son independientes del estado de carga? ¿Por qué? Porque se producen cuando la incógnita hiperestática vale 1, x1 y x2. O sea, la ecuación de compatibilidad termina siendo la misma, menos qué términos que cambian. Bueno, ahí están marcados. Los I sub ceros. Los desplazamientos donde actúan las incógnitas hiperestáticas debido al estado cero, que ahora es Estado cero. debido a la variación de temperatura. Siguen siendo delta 1, 0 y delta 2, 0. Por ahí lo suelen llamar delta 1T y delta 2T, como para decir que es debido a la temperatura. Yo aquí lo llamé delta 1, 0 y delta 2, 0, pero no son iguales que estos delta 1, 0 y delta 2, 0. Bueno, acá ven el cálculo. ¿Cómo calculo el delta 1, 0 y delta 2, 0? De esta forma. ¿Y cómo calculo el delta 1, 0 y delta 2, 0 para la variación de temperatura? Es debido a otro estado de carga. ¿Está bien? Pero el delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1 y delta 2, 2, ¿cómo son? Para el mismo sistema isostático elegido, Son los mismos iguales, delta 1, 1, delta 2, 1, delta 1, 2 y delta 2, 2 va a ser igual que el anterior. claro, Solo ¿por que qué? cambia en el estado cero, porque las Exactamente. cargas ya no está sometido a las cargas exteriores
Sí, exactamente. A cargas hipotéticas, sino a cargas de variación de temperatura. O sea, los Exactamente. esfuerzos internos son distintos. Los desplazamientos son distintos. Desplazamiento, perdón. Bien. Y todo delta 1,1, delta 1,2, delta 2,1 y delta 2,2 son desplazamientos donde actúa la incógnita hiperestática para cuando x1 es igual a 1 o para cuando x2 es igual a 1, que es independiente del estado de carga. ¿Sí? No se modifican esos desplazamientos. Pero evidentemente si me cambia el término independiente de esta ecuación, porque este sería el término independiente, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con x1 y x2 para cuando actúe la temperatura? Y toma otros valores. Bien. ¿Y cómo resuelvo los esfuerzos internos y las reacciones en la misma estructura hiperestática, pero debido a la variación de temperatura? Es con la misma ecuación del principio, un poco más Bien. arriba. Esa, pero Habíamos, ahora S sub 0, R sub 0 y el desplazamiento sub 0 serían debido a las variaciones de temperatura. perfecto. Vamos al esfuerzo interno en las barras. El S0 que teníamos aquí era debido a la carga P. ¿Cuánto vale los esfuerzos internos en las barras en el estado cero cuando hay únicamente una variación de temperatura? Cero. Cero. No hay esfuerzos internos. Exactamente. Hay desplazamientos, pero no hay esfuerzos internos. Entonces, ahí está un cero remarcado, ¿lo ven? Sí. Y tengo reacciones en el estado cero cuando lo único que tengo es variación de temperatura. Tampoco. Por eso aquí aparece un cero grande también. Después sí, x1 por R1 más x2 por R2. Y los delta, sí, porque tengo delta debido al estado cero, delta 1, 0 y delta 2, 0, por variación de temperatura. Los delta sí tienen la misma forma, pero no en los esfuerzos internos en las barras y las reacciones. Bueno, ¿por qué? Porque debido a la variación de temperatura no se produce esfuerzo interno ni reacción de vínculo en el sistema isostático. Solo habrá desplazamientos, como ya los calculáramos, bueno, solo habrá los desplazamientos que ya calculamos antes, ¿sí? Bueno, pero evidentemente tengo otro valor de x1. Si bien S1 y S2, R1 y R2 son iguales, ¿o no? Porque S1 y S2 son el sistema cuando x1 vale 1 y S2 cuando x2 vale 1. Pero x1 y x2, al haber cambiado la ecuación en sus términos independientes, cambiaron, por lo tanto, evidentemente, los esfuerzos internos en las barras y las reacciones de vínculo de la estructura hiperestática únicamente sometida a la variación de temperatura, tengo otros esfuerzos. ¿Sí? Sí. Que es normalmente lo que les pedimos. Resuelvan la estructura debido a las cargas exteriores, después debido a la variación de temperatura, independientemente cada estado, y después podremos hacer las superposiciones de acuerdo a la hipótesis de carga. Bueno, acá simplemente una consideración para resolver Fíjense, en este caso, ¿no? Donde el E por A es constante en esa estructura, ¿qué podría hacer con el E por A para cualquiera de los desplazamientos debido al estado, a las cargas P? Factor común y Lo paso al otro miembro. Paso al otro miembro multiplicando, exactamente. Entonces, es lo que está comentado aquí, que es como está resuelto. Fíjense si cada uno de los desplazamientos los multiplico por E por A,
O multiplico la ecuación de compatibilidad por E y por A ambos miembros. Bueno, acá tengo un 0, me va a seguir quedando 0. Y E por A por delta 1, 0. E por A por delta 1, 1. E por A por delta 1, 2. Directamente van a ser iguales a ¿qué en este caso? A la sumatoria de S1 por S0 por L. ¿Sí? Me independizo de andar dividiendo por E por A en cada barra, digamos, porque esa sumatoria es para cada barra. Es una forma de simplificarlo, digamos, y llegar a la misma solución, que es encontrar X1 y X2. Bueno, que es como que está resuelto este ejercicio, o sea. Evidentemente tengo que hacer la sumatoria de los S0 por S1 por S2, o sea, tengo que calcular la longitud de cada barra, colocarle la sección, calcular los esfuerzos internos en el estado 0. ¿Sí? Bueno, acá ya están puestos los esfuerzos internos en las barras. Calcular los esfuerzos internos en el sistema 1 y calcular los esfuerzos internos en el sistema 2. Y después hacer la sumatoria de ¿qué? De S0 por S1 por L, o S0 por S2 por L, o S1 por S2 por L. Todos esos productos están hechos aquí. Están hechos directamente. Ustedes lo que pueden hacer es, al igual como calcularon en el trabajo práctico 1, es hacer las columnas de multiplicación y hacer la sumatoria. Bien, acá ya está la suma del producto, o sea, acá está la ecuación de compatibilidad, ¿sí? Acá tengo los delta 1, 0, aquí tengo los delta 1, 1, delta 2, 1, delta 1, 2. Esta ecuación numéricamente está planteada aquí por sus coeficientes, ¿no? Y resuelta por determinantes, simplemente, ¿sí? Profe, ¿puede ser que ese desplazamiento 1, 1, desplazamiento 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, esa pequeña matriz se llame matriz de flexibilidad? Matriz de la... Sí, 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 sí. Son los coeficientes que multiplican a las incógnitas, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, esto está resuelto por determinante, un sistema de 2×2, ¿sí? Determinante de las incógnitas. Perdón, determinante de las incógnitas aquí y determinante sustituto reemplazando a la columna de X1 de los coeficientes X1 y X2 por la de los términos independientes y obtengo ¿qué aquí? X1 y X2. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer ampliando esa tabla, poniéndole cada uno de estas sumatorias. Aquí está hecho directamente con una función del Excel, la sumatoria. Y acá está X1 y X2. Me dio X1 negativo. ¿Qué significa? Por P, porque está resuelto como si P fuese igual a 1. La carga P exterior, ¿no? Significa que la barra 1 está como. La barra 1 no, perdón, la barra 5, donde actúa X1. Esfuerzo en la barra 5, fíjense. Comprimida. ¿Por qué? Bueno, porque le apliqué X1 igual a 1 como saliente de los nudos, ¿sí? La barra 5, ¿sí? Ahí ven, fíjense, la barra 5, ¿qué esfuerzo tomó en el sistema 1? 1. Positivo de tracción. ¿Qué me está dando? Negativo. O sea que esa barra 1 va a estar comprimida. Y fíjense que cuando hacemos la superposición, S0 más X1 por S1 más X2 por S2, ¿qué me dio ahí como esfuerzo final la barra 5? Menos el esfuerzo en la barra de compresión. ¿Sí?
Evidentemente, si yo hubiese supuesto al X1 igual a 1 entrante a los nudos, ¿qué valor me hubiese dado de X1 ahí? Más 0,625. Positivo. Pero este 1 en el sistema real hubiese sido ¿cómo? Negativo. Sí. Entonces, cuando haga menos 1 por este valor positivo, ¿qué me va a terminar dando el esfuerzo en la barra? Menos, no, negativo. Menos 1. Lo mismo que me dio aquí. ¿Se dan cuenta que no me importa el sentido que supuse? Si yo esa barra lo hubiese supuesto comprimida, acá en lugar de un 1, hubiese un menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y acá me hubiese dado X1 positivo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y bueno, cuando haga menos 1 por este valor positivo, ¿qué me va a terminar como esfuerzo final? De compresión. Porque es menos 1 por más 0,625, me va a terminar dando que la barra está comprimida. La barra tiene un único esfuerzo. No me importa de la convención el sentido supuesto. ¿Sí? ¿Estamos? La barra 5. ¿Cómo obtengo el esfuerzo en la barra 5? El esfuerzo en la barra 5. ¿Cómo lo voy a obtener? Por superposición. ¿Cuánto vale el esfuerzo en la barra 5 en el estado 0? Que está cortada. 0. 0. Más X1 por. ¿Cuánto vale el esfuerzo en la barra 5 en el estado 1? En ese caso, 1. Entonces va a ser 0 más X1 por 1 más X2 por, ¿cuánto vale el esfuerzo en la barra 5 en el estado 2? 0, ¿no? 0 también porque está cortado. Y bueno, se dan cuenta que el esfuerzo en la barra 5 termina siendo el valor de X1 que obtuvimos. Y lo mismo la reacción de vínculo horizontal aquí. ¿Cuánto vale acá la reacción de vínculo horizontal? 0. Más X1 por 0. Más X2 por 1. 1. Y termina siendo equivalente a la reacción horizontal, el valor de X2. Y X1, el esfuerzo interno en la barra. ¿Sí? Bueno, esto está muy simplificado. Ustedes ábranlo, utilicen las mismas columnas que usaron en el trabajo práctico 1 para que puedan visualizar estas sumatorias. Ahí tienen el esfuerzo final aplicando la superposición. S0 más X1 veces por S1 más X2 por S2. Ahí está. Y termino obteniendo los esfuerzos finales debido a la carga P. Debido a la variación de temperatura, fíjense el sistema de ecuaciones cómo quedó. Estos coeficientes terminan siendo iguales y me cambiaron ¿qué? Los términos independientes, porque la ecuación genérica es igual. Pero habíamos visto que estos dos términos cambiaban. Ahí tienen el cambio. Y X1, fíjense lo que me dio. Otro valor. Si aplicamos el principio de superposición, que ahí está hecho, tengo los esfuerzos finales en las barras debido a la variación de temperatura, en este caso la barra 1, 2 y 3 nomás, ¿no? Y les remarco ahí, la barra 5, ¿qué me dio? 0,235. Está traccionada la barra 5. Coincide con el valor de X1. ¿Y X2 qué es? Bueno, va a ser la reacción horizontal en B, que dio negativo. ¿Qué me está diciendo el valor de X2 negativo aquí? Acuérdense que lo habíamos supuesto para la
izquierda al valor de x2, ¿se acuerdan? Profe, una Sí, pregunta. En la tabla, para los coeficientes para cargas exteriores, el D10 y D20, esos, no los multiplica por el módulo de elasticidad ni el área, como si lo hace en la variación de temperatura. claro, porque todos los coeficientes debido a las cargas exteriores están divididos por E por A, los desplazamientos. Ah, bien. O sea, el delta 1,0 está dividido por E por A, el delta 1,1 y el delta 1,2. Bien, sí, porque toda la barra tiene Claro, el mismo material y la misma sección. Bien. exactamente. Pero acá los tengo que multiplicar, ¿por qué? Y porque estos desplazamientos 1,0 y 2,0 debido a la variación de temperatura no tienen el E por A, porque tiene el Bien, coeficiente de dilatación, no dependen del E por A. Los delta debido a la variación de temperatura. ¿Dependen de quién? Del coeficiente de dilatación, de la longitud de la barra y del delta T. Por eso, para poder utilizar esos mismos coeficientes, tuve que multiplicar por E por A estos dos términos. Perdón, por el alfa y por el E por A. Bien, por el E por A, ¿sí? Están acá, el E y el A. Porque bien. la otra, ¿cuál sería? Si no quieren sacar el E por A, y haber calculado los desplazamientos reales aquí. Y me va a dar lo mismo x1 y x2. Pero estos desplazamientos son muy pequeños, ¿sí? Entonces, para que se puedan apreciar aquí, fíjense que esos coeficientes de las incógnitas no son los desplazamientos reales. Claro, Son son los, coeficientes. son los desplazamientos multiplicados por E y por A, estos valores. Bien, 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 bien. Entonces, para que sea coherente la ecuación, a estos desplazamientos debido a la variación de temperatura, también los multipliqué por E por A, para poder usar los mismos delta 1,1, delta 2,1, delta 1,2 y delta 2,2, que están multiplicados por E por A en ambos sistemas de ecuación. Es una cuestión matemática nomás para... Bueno, y ahí está resuelta la superposición para los esfuerzos finales debido a la P y para delta T. Y sumados me da la hipótesis 2, y acá está la consideración que vimos la clase pasada de cuál es el esfuerzo final a considerar debido a las dos hipótesis, evaluando la hipótesis 2 que tengo aquí y la hipótesis 1 que tengo aquí. Y acá está la superposición para las reacciones de vínculo y los valores finales para cada estado. P o P más delta T. Con los sentidos, bueno, acá tengo que hacer la suma algebraica de las reacciones, ¿no? Bueno, esta sería la presentación del trabajo práctico como para similar, como para que ustedes lo empiecen a trabajar al reticulado que tienen que resolver, ¿sí? Bueno, Ya después vamos a ver cómo verificamos los resultados. Si bien acá lo tienen hecho, tienen un cálculo de desplazamiento y cómo se verifican los resultados, lo vamos a ver la clase que viene. Porque le dejo la inquietud. ¿Qué pasa si me equivoco en cualquiera de los desplazamientos de la ecuación de compatibilidad? ¿Qué va a pasar? Y me va a dar cualquier valor de x1 y cualquier valor de x2. ¿Están de acuerdo? Y si me da cualquier valor de x1 y cualquier valor de x2, y me voy al sistema equivalente, voy a estar resolviendo un sistema equivalente que no va a tener nada que ver con la estructura que tengo que resolver. O si hago el principio de superposición, me va a dar esfuerzo en las barras y reacciones de vínculo que no tienen nada que ver con la estructura hiperestática que quiero resolver. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Por más que, si ustedes ven el sistema equivalente, lo van a poder resolver siempre
con el valor de x1 y x2 que ustedes ingresen, que hayan resuelto del sistema de ecuaciones de compatibilidad de los desplazamientos. Van a resolver una estructura, pero no va a ser equivalente a esta si x1 y x2 no son los valores correctos. Y hay un único par de valores en este caso, uno para x1 y otro para x2, únicos, que son solución de la estructura. Entonces, vamos a necesitar verificar esos valores de x1 y x2 de alguna forma. ¿Verificando qué, básicamente? Y con esto termino la presentación de este modelo, digo. ¿Qué deberemos verificar de la estructura para decir que está correctamente resuelta, o los valores de x1 y x2 son los correctos? Los desplazamientos. Exactamente. ¿Hay un único valor de x1 y un único valor de x2 que actuando simultáneamente en el sistema equivalente van a verificar que el desplazamiento relativo de las secciones cortadas de la barra 5 y el desplazamiento horizontal del nudo B sean simultáneamente iguales a 0? Y para eso los voy a tener que calcular en función de los resultados que hemos obtenido, ya sea por los esfuerzos internos de las barras, o para las reacciones vínculo. O sea, con esos valores que nosotros decimos, bueno, estos son los esfuerzos internos finales de la estructura, vamos a poder saber si eso es correcto haciendo efectivamente un cálculo de esos desplazamientos, y me tiene que dar, ¿qué? 0. Y ahí sí estoy en condiciones de decir, he resuelto esa estructura. Bueno, vamos a ver Almayena, cómo se resuelve. O sea, el método es exactamente igual. Exactamente igual. Van a cambiar básicamente los grados de libertad, probablemente. En lugar de cortar una barra, probablemente no lo haga. No la voy a tener en un sistema de Almayena. Sí, podré cortar una barra de Almayena, ¿no es cierto? Que va a implicar 3 incógnitas, como ustedes ya me dijeron. Vamos a ver qué pasa con un sistema de Almayena. El método de la fuerza es exactamente igual, ¿sí? Si ustedes entendieron esto, van a entender también para un sistema de Almayena hiperestática la resolución, digamos. No sé si, Caro, querés mostrar más o menos el trabajo práctico. Bueno, ¿me podés compartir pantalla ahí? Te puedo pasar. ¿Querés compartirla vos o no? Sí, sí, si lo tenés abierto, si no, pásame como administradora, así yo lo tengo acá. Vos tenés los archivos abiertos del trabajo práctico, básicamente, y bueno, no sé, las alternativas del sistema isostático que... Sí, esos dos. Y como sí, para ya empezar con eso como para avanzar con el práctico ese, ¿sí? Exacto. Sí, sí. Yo te tengo que hacer... Yo te tengo que pasar como Administradora. Como hospedador se llama. Sí, sí. Fíjate Más si... o menos. Ahí está, hospedador. Fíjate, A ver, ahora. bueno. Déjame abrir un minuto. Qué lindo paisaje que tenés ahí atrás. Hay uno que es una playa, ¿viste? Ha estado uno tocando la pantalla. No, hay un fondo de pantalla que es una playa en el Caribe. Me han tocado la compu, Juan. Nah, bueno, a ver. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, antes que nada, les quiero hacer un comentario
Estuve chequeando hace unos minutos la página de la UB. Veo que hay para el trabajo práctico 1-2, 33 grupos que han entregado de los 39 que son. Les voy a pedir a quienes falten de entregar que por favor lo completen en el transcurso de, digamos, de mañana, en lo posible, para que puedan tener ese material ya corregido para la semana que viene. La idea es poder entregarlo en la próxima clase en lo posible, como para que ya tengan chequeado todos los resultados, ¿sí? Bien, eso es lo primero que vamos a comentar. Bueno, está en aula virtual el trabajo práctico 2.3, que es el método de las fuerzas para estructuras de almacena. Como dijo bien el ingeniero Saleme, el método de las fuerzas se resuelve de la misma forma que en las estructuras reticuladas. El principio es el mismo. En el práctico puntualmente, que es lo que hemos subido para que ustedes puedan trabajar en grupos, plantea lo siguiente: dada la siguiente estructura, que como ustedes están viendo es muy similar a la estructura que han resuelto para desplazamientos en almacena, solo que si se fijan, las condiciones de vínculo han cambiado. En el primer caso, en los desplazamientos en el almacena, la estructura era isostática, y ahora estamos trabajando con estructuras hiperestáticas. Entonces, los vínculos han cambiado. Entonces, dada esta estructura, lo que pide el práctico, en el primer punto, es determinar de manera analítica el grado de hiperestaticidad de la estructura. Bien, ¿cómo hacemos eso? Con la ecuación que ya conocen, que es la ecuación, digamos, para determinar el grado de hiperestaticidad, la ecuación analítica. En ese caso se va a plantear la ecuación para la totalidad de la estructura, ¿bien? Analizando cómo son las barras, cómo son las condiciones de vínculo, cómo son los nudos, cuántos nudos K3 tengo, cuántos nudos K2, de la misma forma que mostró el ingeniero ayer en el práctico para determinar el grado de hiperestaticidad. Bueno, de esa misma forma analizamos la estructura y cada una de sus barras y planteamos esa ecuación para ese punto, ¿bien? Eso es lo primero que me está pidiendo el práctico. Una vez que determino cuál es el grado de hiperestaticidad de esta estructura, comienzo a trabajar con el método de las fuerzas. En este caso me va a pedir encontrar esfuerzos internos de las barras y reacciones de vínculo de la estructura, debido a la acción de las cargas exteriores. Bien, en este caso, verificando, utilizando el teorema de reducción, al final del práctico, eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos a explicar en la próxima clase. Lo importante que ustedes, como primer paso en almacena, es primero calculen el grado de hiperestaticidad, y el segundo paso es encontrar, ¿sí?, los esfuerzos y las reacciones. Bien, ya vamos a avanzar un poquito sobre esto. Ese sería el punto 1. El punto 2 nos pide particularmente encontrar la rotación del nudo 3, que sería este nudo, a donde concurre la columna con la viga, luego de aplicadas las cargas exteriores. El punto B, desplazamiento de la viga 3, 4, tengan cuidado aquí, lo que comentábamos ayer, dónde vamos a aplicar, para encontrar ese desplazamiento, esa fuerza unitaria virtual. Recuerden que no va a ser lo mismo si la aplico en este punto o si la aplico en este punto. Recuerden que para cada punto de aplicación el diagrama de esfuerzos normales es el que me va a cambiar. Entonces, tengan cuidado cuando entre ustedes mismos comparen los resultados. El punto C, calculo el desplazamiento vertical del punto medio de la viga 3,4, es decir, esta viga 3,4, el punto medio. Ya sabemos que para calcular ese desplazamiento seguramente vamos a tener que trabajar con una fuerza unitaria virtual aplicada en ese punto que me está solicitando conocer el desplazamiento, ¿bien? Y finalmente trazar la deformada de la estructura como vimos en las clases anteriores, conociendo ya desplazamientos y conociendo cómo son los apoyos y manteniendo las condiciones de ángulo recto en los encuentros entre vigas y columnas,
vamos a poder ir trazando de manera aproximada esa deformada que me están pidiendo. Bueno, y aquí presentan los datos, qué tipo de material es, cómo son las secciones de la columna y de la viga. Si ustedes se fijan, estos valores que están aquí, ¿sí?, son los mismos que me está planteando aquí. Y las cargas externas, P1 de 2 toneladas y Q1 de 3 toneladas por metro, aplicada a lo largo de toda la viga. ¿Bien? Bueno, básicamente entonces la estructura ya la conocemos, sabemos qué es lo que nos están pidiendo, y el primer paso para el método de las fuerzas, ya dijimos que es determinar analíticamente el grado de hiperestaticidad. Como segundo paso, lo primero que nos vamos a plantear, sea cual sea la estructura, es determinar cuáles son los sistemas isostáticos fundamentales, como seguramente lo deben haber visto en el teórico, posibles, ¿sí? Como dijo Juan hace unos minutos, como vimos en las estructuras reticuladas, ¿cuántos sistemas isostáticos puedo tener? Puedo plantear, ¿sí? Entonces, de esa forma, ese es mi segundo paso para encarar el método de las fuerzas. Dada la estructura, planteo todos aquellos sistemas isostáticos posibles, ¿sí? ¿Por qué digo posibles? Porque muchas veces suelen plantear sistemas isostáticos, pero ¿qué pasa? La estructura termina siendo en algún punto hipostática. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Los sistemas isostáticos que van a plantear tienen que ser coherentes, tienen que ser, digamos, accesibles para la estructura, que la estructura quede realmente isostática y que no quede, digamos, que no sea algo ilógico, ¿sí? Como por ejemplo, eliminar completamente un apoyo, como ha pasado en otros años, que directamente eliminaban un apoyo y decían, sí, la estructura queda isostática, sí, analíticamente queda isostática, pero en la realidad sabemos que una estructura no puede no tener un apoyo. Entonces eso es a lo que voy, traten de plantear de manera coherente los sistemas isostáticos fundamentales que pueden ser variantes o posibles para resolver la estructura. A ver De esa si, forma, a ver si sí. pueden, se les ocurre qué sistemas isostáticos podrían plantear de esa estructura. Reemplazar el apoyo fijo en 5 por un apoyo móvil, porque de grado 1. Bien, Una Bien. articulación puede ser. bien. Sí, ¿A dónde? Una articulación en 4, por En ejemplo. 4. Bien. O en 3. O en 3. Bueno, en 3 hay que elegir en 3. En la Por columna. debajo de la viga. Y Bien, aquí por ejemplo. bien. Esto sería lo mismo ponerlo en cualquiera de las tres vigas, ¿no? O en la columna o en cualquiera de las dos vigas es lo mismo. No, No. Hay uno que no va a ser lo mismo en el nudo 3. En la barra 3, digamos. A la izquierda del nudo Al sería. lado Volador. izquierdo. ¿Qué pasa si pongo una articulación a la izquierda del nudo 3? ¿Qué pasa con ese voladizo? se te Se cae el cae. volador. Rota. Aquí, Ese sería, claro. eso estaría mal, por ejemplo, como sistema isostático. Porque Claro. sigue siendo hiperestática esa estructura, por más que le permitan un grado, le liberen un grado de libertad a la estructura. Igual la ventaja de que tenga de reemplazar el apoyo fijo en 5 por el apoyo móvil es que ya tenía, o el apoyo 1, es que va a quedar el mismo diagrama que el ejercicio anterior. Creo que ese era el móvil. Bueno, puede ser, pero se dan cuenta que pueden. Modificar los vínculos. Pueden Modificar los trabajar vínculos. externamente o internamente para lograr la estructura isostática. Ujú. Ya sea, porque ¿cuántos grados de hiperestaticidad tiene? 1. Entonces, 1 por condiciones externas. sí, Correcto. pero podés elegir internamente ese n igual a 1 para llevarlo a n igual a 0. Cuando me dicen incorporar una articulación, estás manteniendo las condiciones de vínculo externa. Los dos apoyos. Ujú. ¿O no? La estás haciendo isostática la estructura.
quitándole un vínculo interno, digamos, incorporándole una articulación. ¿A dónde? En 4 me dijeron, o en 3 a la derecha, o en 3 abajo. Acá. ¿Y cuántas posibilidades tenemos? Y después podemos combinar con las condiciones de vínculo externa, o sea, tenemos 2 posibilidades con vínculos externos. Y tendríamos cuántas posibilidades con esas articulaciones que me dijeron que podíamos poner en los nudos. 4. Una en 4 y después 2 en 3. O sea que ¿cuántos sistemas isostáticos ya combinando vínculos externos o internos planteamos ahí? 5. Para mí 5. 5. Claro. 2 externos y 3 internos. O sea que ya tenemos 5 sistemas isostáticos posibles que puedo elegir para resolver esa estructura por el método de la fuerza. Correcto. Y si vamos a ver cada uno de esos sistemas isostáticos, como vamos a ver ahora en el archivo, si es que se abre bien, esos que comentábamos recién son estos 5 sistemas. Bien. Entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿cuál es el sistema isostático adecuado para poder resolver la estructura? En realidad todos son adecuados, pero ¿cuál es el que yo voy a elegir para poder llevar adelante el método de las fuerzas? Y seguramente voy a elegir aquel sistema cuyos diagramas sean los más simples. Entonces yo voy a proponer diferentes sistemas isostáticos, pero me voy a quedar con aquel sistema en donde el diagrama de momentos que me determina ese sistema es un diagrama de figuras simples. Bien, figuras triangulares, figuras rectangulares, alguna parábola, quizás alguna barra sin diagrama, porque ha quedado sin esfuerzos en ese tramo. Bien, entonces siempre preguntan en los exámenes, o a lo mejor antes de los exámenes de ingeniero, ¿qué sistema aplicamos? El que ustedes decidan. Eso queda a criterio de cada uno, pero ustedes, a través de la práctica, se van a dar cuenta que aquellos sistemas en donde los diagramas de momento terminan siendo sencillos o simples, entonces esos son los sistemas más adecuados, los más fáciles con los que yo propongo trabajar el método de las fuerzas. ¿Bien? Esa sería una orientación para ustedes elegir aquel sistema isostático más adecuado, digamos, o más fácil para trabajar. Entonces, como vemos acá, como decía bien el ingeniero, tenemos los 5 sistemas isostáticos y cada uno con sus diagramas de momentos. Entonces vamos a ver rápidamente cómo quedan esos diagramas. Supongamos, por ejemplo, que en el apoyo 5 liberamos una condición de vínculo, recuerden que eran 2 apoyos fijos, y vamos a dejar un apoyo fijo y un apoyo móvil en 5. Y tenemos las cargas exteriores P y Q. Entonces, ¿cuál será mi diagrama de momento para el estado 0? Recuerden lo mismo que decía recién el ingeniero. El estado 0 es el estado en donde tengo mi estructura isostática, como ustedes pueden ver aquí, isostática, y en donde está actuando las cargas externas P y Q. Ese es el estado 0, el S0. Para ese estado S0 voy a tener asociado un diagrama de momentos M0. ¿Bien? Que para estas cargas puntuales, ese diagrama va a tener esta forma en cada una de sus barras. Y estas van a ser sus reacciones. ¿Está bien? Entonces, como el método de las fuerzas, básicamente lo que hace es proponer como incógnitas fuerzas o momentos que no conocemos en una estructura, bien,
que es isostática, y que esa fuerza yo necesito conocerla para poder, ¿qué? Para poder encontrar en esa estructura mis diagramas M, Q y N. ¿Está bien? Lo mismo que decía el ingeniero antes. En un reticulado yo libero condiciones de vínculo, ya sean internas o externas, aparecen fuerzas, en el caso de los reticulados, virtuales, ¿sí? Que le damos un valor arbitrario igual a 1, x1 igual a 1 y x2 igual a 1, que no conozco, pero que a través del método de las fuerzas voy a poder encontrar su valor. Y una vez que encuentro su valor, a través de la superposición o de las ecuaciones de compatibilidad, puedo encontrar los esfuerzos internos en un reticulado, y en el caso de almacena, encontrando los valores de x1, x2, o rotaciones, Φ1, Φ2, como vamos a ver en los casos posteriores, voy a poder resolver una estructura de almacena que es isostática y que conozco esos valores de esa fuerza o de esos momentos, de tal forma que puedo trazar los diagramas reales finales de esa estructura, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo son los pasos? Una vez que planteamos los sistemas isostáticos posibles, voy a analizar cada uno de ellos en cada caso. En este caso puntual, libero esta condición de vínculo, tengo este diagrama de momentos para el estado 0, y como he liberado aquí, le he permitido a este apoyo, el desplazamiento horizontal, ¿qué incógnita aparece? Una fuerza, x1. ¿Cuánto va a valer? Y no conozco el valor, entonces le voy a dar un valor arbitrario igual a 1. Es una fuerza unitaria, ¿está bien? Entonces, para este mismo sistema isostático, con esta fuerza 1, que no conozco, voy a tener este diagrama de momentos en el estado 1. Por eso acá de título dice estado 0 y estado 1. ¿Está bien? Entonces, para mi estado 1, bajo esta acción de esta fuerza unitaria, tengo este diagrama de momentos. Y estas serán sus reacciones. Bien, ¿qué pasa en este caso, como dijeron recién, si proponemos una articulación en este nudo? Bien, al proponer una articulación, tenemos que saber que en ese nudo, las secciones antes, bien, su rotación relativa era igual a 0. Cuando yo propongo una rotación en una estructura, estoy generando en ese punto una discontinuidad, si se quiere. Entonces allí, las dos secciones muy próximas entre sí ya no van a tener una rotación igual a 0, sino que va a ser distinta de 0. Va a haber una rotación. Si yo propongo una articulación, bien, para hacer mi estructura isostática, debo saber que allí en realidad va a haber una incógnita hiperestática que es igual a un momento x1, ¿sí? En un sentido, y en la sección próxima será un momento x1 en el sentido, digamos, contrario. ¿Bien? De tal forma que en ese punto tengamos un equilibrio de momentos. Por eso es que cuando se plantea una rotación, aparecen como incógnita, ¿bien? Ya no es una fuerza como era este caso, sino que termina siendo un momento. Entonces, para esta estructura isostática, con esta articulación propuesta bajo estas cargas exteriores, el diagrama de momento en el estado 0 resultante es como el que se muestra en esta figura. Si bien ustedes dirán, bueno, no hay mucha diferencia con el diagrama superior. Es igual en ese caso. Exactamente, exactamente. Pero pueden cambiar, bueno, en este caso no, pero fíjense que para el estado 1, digamos el estado 1, donde voy a tener mi estructura isostática y la incógnita de momentos 1 en esta articulación, fíjense que el diagrama es similar, pero ya los valores no son iguales. Entonces hay que tener cuidado con cada uno de los casos, bien, propuestos. Cómo resultan esos diagramas y cómo son esos valores de reacciones y de los valores, digamos, de los momentos. Bien. ¿Qué pasa? Como
como otro caso que plantearon, si la articulación la pongo en el nudo 3, pero esta vez en la viga, bien, porque más abajo está planteada en la columna. Bueno, volvemos a lo mismo, mi estructura es isostática, he propuesto una articulación en el tramo de la viga, en la parte, digamos, derecha, de la derecha del nudo. Mi incógnita es X1, son momentos, no son fuerzas, y en el estado 1, fíjense que para las cargas externas aplicadas, el diagrama resulta ser, cuando tenemos una articulación así, resulta ser parabólico, pero fíjense que ya cambia el diagrama, ya no es más como el diagrama anterior. La condición que no debemos olvidar nunca es que el diagrama de momentos en una articulación, el valor resulta ser 0 allí. Entonces por eso es que aquí toma el valor de 2 en el tramo, en la sección próxima al nudo, y fíjense que cuando está la articulación ahí, el diagrama arranca en 0. Entonces ya me cambio el diagrama de momentos de la viga. ¿Está bien? Y fíjense que acá esta columna, cuando habíamos propuesto la articulación ahí, si bien no tenía cargas externas, y al tener una articulación y llegar el momento aquí en 0, fíjense que acá el momento es 0. En este tramo ya no. En este tramo ya, por continuidad, si tengo el diagrama de momentos que termina en este valor 1,5, en esta sección próxima a ese nudo, fíjense que por continuidad, ese diagrama de momentos en esta sección próxima al nudo, pero ya en la columna, ese valor debería ser igual a 1,5 también. Entonces ya aparece un diagrama de momentos en esta columna, que antes no teníamos. Bien, fíjense cómo la ubicación de la articulación me va generando distintos diagramas de momento. Entonces por eso es importante realizar la práctica de los ejercicios. ¿Para qué? Para que yo poder después definir cuál es el diagrama más fácil para poder llevar adelante el método. Y eso me lo va a dar la práctica, ¿sí? Y en este caso, para la estructura isostática, con estas fuerzas, ¿sí? Unitarias, perdón, con estos momentos unitarios, voy a tener estos diagramas en el estado 1. Que si bien son, fíjense, son similares en cuanto a distribución, pero no tienen los mismos valores. ¿Sí? Lo mismo, las reacciones también cambian, entonces tengan cuidado con todas estas condiciones, digamos, que se van planteando. ¿Qué pasa si la articulación la colocamos próxima al nudo 3, pero esta vez en la columna? ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso fíjense que este tramo de columna queda simplemente sometido a una fuerza puntual, que por la distribución está en el medio, digamos, de esta altura de la columna. Entonces, esta estructura isostática, sometida a estas fuerzas exteriores, pero con una articulación en el nudo 3 en la columna, me queda esta distribución del diagrama de momentos. Bien, acá queda como una viga simplemente apoyada, en donde tengo una sola carga igual a 2, este valor de momento lo conocemos, ¿sí? Y luego en el tramo aquí, en la viga, encontramos el voladizo, que luego por continuidad resulta ser igual aquí en el momento, digamos, en el apoyo, igual a 6, y luego tiene su distribución parabólica, digamos, cuadrática, hasta llegar a un valor de 3, y por continuidad resulta igual en la columna, hasta que llega a 0. Entonces fíjense cómo van cambiando los diagramas de momento, ¿bien? Y de la misma forma analizamos la estructura isostática, pero con la acción únicamente de ese momento 1 aplicado allí en esa articulación, ¿bien? Y finalmente, el caso en donde liberamos una condición de vínculo externa, en este caso el apoyo 1, le permitimos el desplazamiento horizontal, y el apoyo 5 queda igual. En este caso, como le hemos permitido un desplazamiento horizontal, ¿qué es lo que aparece? Va a aparecer una fuerza, X1, que es la incógnita,
¿Para qué? Para poder restituir en algún punto ese equilibrio, digamos. Si yo libero aquí esa condición de vínculo y de un apoyo doble paso a un apoyo simple, aparece esta fuerza para restituir, digamos, ese equilibrio. Por eso es que termina siendo X1 una incógnita. Entonces, para este nuevo sistema isostático, con la aplicación de esas cargas externas, tendré mi nuevo diagrama de momentos, bien, y luego tendré mi diagrama de momentos para el estado 1. Entonces, fíjense, cada sistema isostático planteado resulta en un diagrama de momentos diferentes, para el estado 0 y para el estado 1. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos analizando solamente los diagramas de momentos? Bueno, recuerden, como hemos dicho en las clases anteriores, que solamente se consideran los esfuerzos, los momentos, digamos, en la estructura, y se desprecian el corte y el esfuerzo normal. Recuerden que la incidencia en los resultados del corte y del esfuerzo normal era mínima, y la incidencia de la superposición de diagramas de momentos en los resultados, como hemos visto en los primeros prácticos, es casi de un 100%. Entonces, por eso es que yo trabajo únicamente en las estructuras de Almayena con los diagramas de momentos, y no trabajo con los diagramas de corte, ni tampoco con los diagramas de esfuerzos normales. Bien, entonces, una vez que hemos propuesto los distintos sistemas isostáticos, hemos encontrado los diagramas posibles, bueno, el paso siguiente sería, elijo aquel sistema cuyos diagramas finales sean simples. Bien, sean simples. Bueno, ahora queda como pregunta para ustedes, ¿cuál les parece que podría ser, de todos los que hemos comentado, el posible sistema isostático para poder trabajar este práctico en particular? Eso Tercero. quedaría, digamos. El tercero. A ver. El tercero. Este sería el tercero. Ah, no, entonces el cuarto. No, el tercero es el peor, me parece, el tercero. Claro. No, es el tercero. A ver, Sí. chicos, La todos son tercera posibles. posibilidad, no el tercer gráfico. Claro, escuchen. Cada grupo va a elegir su sistema isostático. Todos son viables, todos son posibles, pero ¿por qué yo voy a elegir el sistema isostático cuya distribución, digamos, de diagrama de momentos sea simple? Porque en algún momento yo voy a tener que superponer, recuerden el práctico de desplazamientos en Almayena, en donde yo, para encontrar desplazamientos, tenía que hacer, a través del método gráfico, la superposición de diagramas de momentos. Entonces, si yo tengo mis diagramas de momentos simples, como triángulo y triángulo, triángulo rectángulo, bien, o triángulo y en su defecto alguna parábola que pueda a su vez subdescomponer, entonces de esa forma yo por eso busco mis diagramas que sean simples, pensando en que para encontrar desplazamientos, cuando vayamos avanzando en este práctico, yo sé que voy a tener que superponer diagramas de momentos en estado 0 y momentos en el estado 1. Voy a tener que ir superponiendo estos diagramas para poder encontrar a través del método gráfico los desplazamientos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por eso la idea es buscar diagramas simples, pensando en una superposición de diagramas a futuro. Entonces, yo les podría decir que de todos estos diagramas, seguramente, a lo mejor una rotación aquí podría ser un diagrama simple. El 2 podría ser el resultado de un diagrama simple. ¿Bien? Yo, por ejemplo, elegiría el sistema isostático 2, en donde la articulación está planteada aquí, en la columna, digamos, de la derecha. ¿Bien? Fíjense por qué. Porque si yo tuviera que hacer una superposición de este diagrama con este diagrama, en cada una de sus barras, fíjense que esto ya lo hemos visto, lo ha explicado el ingeniero. En este tramo, en esta columna, ¿qué tenemos? Tenemos este triángulo y tenemos este rectángulo, y justo este es el punto medio. Entonces, si vemos, aquí por ejemplo tendríamos la superposición de este diagrama en este tramo con este,
más este rectángulo con este trapecio, ¿sí? Que a su vez este trapecio lo pueden volver a subdividir o no, eso dependerá de cada uno de ustedes. Y en este O sea, caso, sí, podrían dividir las reacciones en esa columna en un momento en un extremo, momento 2, y la acción horizontal, y a después hacer la superposición. en este caso decís vos, Sí. Yo, por perdona, ejemplo, yo, por ejemplo, planteé eso, que lo habíamos planteado en la clase que habíamos visto, en el ejemplo práctico, sí, hacer el diagrama de cuerpo libre de la columna, y bien, en el extremo superior está sometido a un momento de 2 tonelómetros, entonces separo ujú, cada uno No, de los de esfuerzos. 4 en ese caso. De claro, 4, perdón. claro, exacto, Está bien, un Y después triángulo separo que va de 4 hasta 0, más otro, ujú, más otro triángulo que va de 0 a 0 con un máximo en el medio. de 2, con máximo de claro, 2 en el medio. Y a eso lo multiplicás por el triángulo que va de 4 tercios a 0 y trabajás con toda la longitud de la barra. Claro. Así trabajas con, sí, es otra alternativa. Y si no, tenés este triangulito con este triángulo, más este rectángulo con este trapecio, te va a dar exactamente lo mismo. Eso es una elección que van a hacer ustedes. O sea, claro, eso es según cómo les quede a ustedes más cómodo, sí. como decidan, digamos, trabajar. ¿Mm? Lo importante, ¿qué es lo que se tienen que llevar de esta clase? Que puede haber un montón de sistemas isostáticos, pero traten de elegir aquel cuyos diagramas, ¿sí?, sean simples, que sean fáciles de, digamos, descomponer, ¿sí?, o que ya directamente les dé figuras simples, pensando en que voy a tener que hacer una superposición de diagramas del estado 0 con el estado 1, ¿para qué? Para encontrar posiblemente desplazamientos. Como vamos a ver más adelante, cómo encontramos el final, el diagrama final, ¿sí?, y las incógnitas, ¿bien? En esta clase avanzamos hasta acá, a ver cómo encontramos, cómo planteamos esos sistemas, cómo son esos diagramas y cuál elijo, ¿sí?, qué sistema isostático elijo para empezar a trabajar. Eso es lo importante que tendrían que llevarse de esta última parte de la clase. Disculpe, profe, una consulta. Sí. Supongamos en el parcial no vamos a poder plantear todos los sistemas isostáticos, ¿no es cierto? Por el tiempo, digamos. Claro. Si tenemos que hacer todos los gráficos de momento, para, no, tenemos que decidirnos por uno de entrada, digamos. Se van a quedar con eso nada más, si tienen que plantear todo. Bueno, por eso tienen que, la práctica le va a decir, sin hacer mucho cálculo, sin llegar al detalle de trazar todos los diagramas como están dibujados aquí. Claro, sin hacer todo esto. Y elegir uno. Ustedes saben que si trazan bien los diagramas isostáticos, estado 0 y estado 1 únicamente para este caso, porque tengo una sola incógnita hiperestática, van a llegar al resultado final. Pero bueno, la práctica les va a decir, bueno, este sistema, si pongo una articulación aquí, me permite calcular rápidamente las reacciones de vínculo y por lo tanto los diagramas resultan más simples. No pierdan todo el tiempo en resolver los diagramas isostáticos 0 y 1, porque sí es cierto, te va a faltar tiempo probablemente. Y a ver, quiero que me digan cómo es la ecuación de compatibilidad de los desplazamientos para este trabajo práctico. ¿Qué forma va a tener? Que es la que me permite encontrar la incógnita hiperestática. S0 más S1 por X1. No, esa no es. Sería D1, 0. D1, 0 más X1 más por... X1 por D1, 1. Bien. ¿Qué desplazamiento es ese
en la primera fila, digamos, Un desplazamiento horizontal del nudo 5. del nudo 5. Bien. Que es igual a 0, pero que por la descomposición existe un delta 1, 0, que va a ser el desplazamiento en 5 horizontal en el estado 0, y existe ahí mismo, y existe un delta 1, 1 Aquí. para cuando x1 vale 1 en el sistema 1. Esos desplazamientos, como ya vimos, o vieron en el trabajo práctico 1-2, son desplazamientos en sistema de Almayena, que por el principio de trabajos virtuales es la integral de m real por m virtual por m real por diferencial de x sobre e por i, y que teníamos en cuenta únicamente el momento flector, por eso es suficiente en el trabajo interno virtual únicamente tener en cuenta el esfuerzo del momento flector interno. No me importa ahí ni el n ni el q, fíjense que no están dibujados, el n0 y el n1 y el q0 y el q1. ¿Por qué? Porque esa incidencia habíamos visto para los desplazamientos, que es lo que estamos calculando en el sistema de Almayena, es despreciable. Bien, y en el sistema 2, en la fila 2, ¿qué desplazamiento es? Es un giro Aquí. en el nudo 4. No, no es un giro del nudo 4. ¿Qué le permitimos a la estructura en el nudo 4 al ponerle una articulación? O a las secciones contiguas a un lado y al otro de esa articulación. ¿Qué desplazamiento le permitimos? Rotación. Rotación relativa. Rotación relativa, que no la tenía antes la estructura. ¿Están de acuerdo o no? Esas dos secciones que están dibujaditas, medias chicas ahí, una vertical en la viga y una horizontal en la columna, ¿qué rotación relativa tienen en la estructura real, hiperestática o equivalente? Ninguna, se mantiene en la condición de ortogonalidad. Exactamente, es 0. Y esa es la ecuación de compatibilidad que se plantea para la fila 2. El desplazamiento relativo entre esas dos secciones donde puse la articulación a un lado y al otro es igual a 0. ¿Bien? ¿Cuál es el delta 1, 0? ¿Dónde está el delta 1, 0 y el delta 1, 1? ¿Existen? Tienen valor, ¿no es cierto? Porque ¿dónde está el delta 1, 0? En el estado 0. En el estado 0, esas dos secciones mismas, que no están dibujadas ahí, en el nudo 4, ¿van a rotar relativamente? Ahí, donde está marcando el cursor. ¿Va a haber rotación relativa entre la sección vertical de la viga? Realmente no tendría que haber, pero en ese estado 0 sí. Ah, bien. Estoy hablando del estado 0. Estoy hablando del delta 1, 0. ¿Va a existir? Sí, porque hay momentos aplicados en esos barras que concurre el nudo. Hay dos barras que... Pero estoy hablando del delta 1, 0. No estoy hablando del delta 1 final, que es igual a 0. ¿Está bien? Estoy hablando del delta 1, 0. ¿Existe? Sí. Y lo voy a poder calcular por el principio de trabajos virtuales, haciendo actuar en el estado 0 una fuerza virtual en las dos secciones esas, y voy a poder calcular ese desplazamiento relativo. Delta 1, 0 existe. ¿Y delta 1, 1? También. También, porque son barras que están articuladas, rotan relativamente cuando hay una articulación, las dos secciones que llegan a la articulación de las dos barras. Lo que va a ser 0
es la rotación relativa entre las dos secciones del sistema equivalente o de la estructura hiperestática que quiero resolver. ¿Estamos? Sí. Si hubiese tenido un empotramiento como vínculo exterior y le quiero quitar un grado de libertad, ¿cuál sería el X1 ahí? A un empotramiento le podría quitar un grado de libertad y permitirle, por ejemplo, ¿qué? Rotación en el nudo. Una rotación. Y en ese caso el X1, ¿qué será? ¿Qué fuerza será? Una cupla. Una tonelada por metro. Un momento en el empotramiento, en ese empotramiento, digamos. Digamos Claro. que el empotramiento me quedaría equivalente a ¿qué? A un apoyo fijo más un momento aplicado ahí, que sería equivalente ¿a quién? Al momento de empotramiento. El X1. Sí. El X1 en el caso 1 vendría a ser ¿qué? Lo mismo que en el caso 5, en el último. Una fuerza correspondiente a la reacción horizontal del nudo 5 o del nudo 1, ¿sí? ¿Y el X1 qué vendrá a representar en el caso 2, 3 y 4? Como fuerza. Todas las X1 terminan siendo fuerzas. Pero no es lo mismo el X1 que tengo en el caso 1 y el caso 5, o los X1 que tengo en el caso 2, 3 y 4. Como verán. ¿Qué son los X1 en el caso 2, 3 o 4? Momentos aplicados en el nudo. Los momentos, el momento en el nudo, donde hemos puesto la articulación. O sea, el X1 que les dé ahí en el caso 2, por ejemplo, va a representar en la estructura hiperestática ¿qué? El momento final en el nudo, que como verán va a ser igual en la columna que en la viga, ¿no es cierto? Por una cuestión de equilibrio. Y en este caso, por ejemplo, el X1, igual que en el caso 5, una vez que encontremos su valor, ¿qué representa si elijo esos sistemas? La reacción del horizontal del apoyo. Exacto. Que es la que no conocía en mi estado hiperestático inicial. ¿Está bien? Sí. Entonces, básicamente, dada una estructura hiperestática, yo la vuelvo isostática, eligiendo aquel sistema adecuadamente o inteligentemente, ¿sí? Y los valores de esas incógnitas, ¿sí? Que pueden ser fuerzas, que siempre son fuerzas, como dice el ingeniero, pero en este caso, ¿qué me va a representar? Y me van a representar reacciones finales de la estructura, ¿sí? Si es que le permitía a la estructura algún desplazamiento, o bien alguna rotación, como si fuera en el caso del empotramiento, como dio el ejemplo él, o bien me van a representar los momentos finales en esa sección de esa estructura real. ¿Está bien? Entonces eso es lo más importante del método. Cómo trabajamos el método, cuáles son las incógnitas del método y qué me representan esas incógnitas al momento final, una vez que ya encontré su valor, ¿sí? Y una vez que encuentro su valor, bueno, veremos ahora, no sé si en esta clase o quizás en la próxima, cómo encuentro los diagramas,
Una vez que encuentro esos valores de esas incógnitas, ¿cómo encuentro los diagramas finales de M, Q y N, que son los que me pide el práctico? O cómo encuentro los valores de las reacciones finales de esa estructura. ¿Bien? Siempre es a través de superposición. ¿Bien? De esfuerzos, considerando esos valores de X1 y X2, en el caso que existen y se planteen en la estructura. ¿Está bien? Siempre a través de superposición voy encontrando esfuerzos en barras, voy encontrando los momentos en los diferentes puntos de la estructura, las reacciones. Bien, voy planteando sistemas, digamos, en realidad termina siendo una ecuación, digamos, algebraica. Se viene una ecuación en donde las incógnitas X1, X2, Xn, según la cantidad de incógnitas hiperestáticas que tenga, ¿de qué? Y de esfuerzos, de momentos, de reacciones, ¿está bien? Termina siendo una combinación lineal, ¿está bien? Eso es un poco cómo se resuelve matemáticamente o analíticamente el método, pero lo importante es saber cómo trabajamos con el método, cuáles son las incógnitas, cómo elijo el sistema isostático adecuadamente o inteligentemente, cómo son mis diagramas, tengan cuidado con eso. La mayoría de los errores que observamos con el ingeniero Saleme en prácticos y sobre todo en exámenes, ¿sí? Son los diagramas estáticos, de estática, muchas veces se confunden cuando tienen que trazar diagramas. Entonces presten mucha atención a eso. Una estructura en donde hay un diagrama que está mal trazado, por más que el método de la fuerza esté comprendido y esté bien trabajado, estamos resolviendo otra estructura. Entonces presten atención a los diagramas, digamos, de momento que estamos encontrando en esas estructuras isostáticas. ¿Sí? No sé quién quería preguntar algo, quería intervenir alguien. Perdón, no vi. ¿En el chat? No, alguien quiso decir algo. No sé si está todavía. Básicamente por ahí los errores, sí, en los diagramas de momento isostático, ¿no? Que ya hemos visto en algunos de los prácticos que se han equivocado por ahí. En los nudos, los momentos en los nudos son iguales cuando tengo dos barras, pero o se tracciona la fibra de afuera o se tracciona la fibra de adentro. Cuidado con los diagramas de momento en los nudos, ¿no? Cuidado con los signos también, esto que dice también el ingeniero. Una vez que yo encuentro el diagrama, elijo el sistema isostático, trazo mi diagrama en esa estructura isostática. Cuidado con los signos, suele ser otro error común cuando hacen la superposición de diagramas, ¿sí? Presten atención a estos signos. Suele ser un error. Tengan en cuenta que esa es una convención arbitraria, ¿no? O sea, fíjense que ahí la convención que está adoptada es cuando se traccionan las fibras de adentro del pórtico, positivo. Por lo tanto, afuera son negativos. Fíjense que se está respetando esa convención, pero esa convención la eligen ustedes. Si hubiese sido negativo adentro y positivo afuera, cuando hagan M0 por M1 se dan cuenta que el signo les va a dar exactamente igual. O sea, no se preocupen por a qué le ponen signo más o qué le ponen signo menos, pero sean coherentes con la misma convención en el estado 0 y en el estado 1. ¿Sí? Y como vimos en el otro ejercicio, con el valor de X1, que se resolverá planteando la ecuación de compatibilidad, que en este caso es delta 1, 0 más X1 por delta 1, 1 igual a 0, me puedo ir al sistema equivalente y resolver el sistema equivalente, que es isostático, y trazar los tres diagramas de esfuerzos internos. ¿Están de acuerdo, no es cierto? Ese era un camino. El otro camino, ¿cuál puede ser? Que va a ser parcial, porque no lo tenemos resuelto. Y si tengo el M0 y tengo el M1, ¿a qué va a ser igual el momento final de la estructura? A la sumatoria. M0 más X1 por M1. Exactamente. O sea, si yo a este diagrama le sumo el M1 multiplicado por X1 con el valor numérico
y el signo que me haya dado en la ecuación de compatibilidad, voy a estar obteniendo el diagrama de momento final de la estructura. Si hubiese trazado el Q0 y Q1 y N0 y N1, podría ser exactamente igual. Pero como no los tracé porque no me hacían falta, evidentemente los otros esfuerzos internos, y los tendré que obtener calculando por ahí las reacciones del sistema equivalente y dibujar los diagramas que me faltan, o directamente resolver el sistema equivalente y trazar los 3 diagramas. Son los dos caminos que es igual como con un reticulado. O me voy al sistema equivalente y lo resuelvo, o superpongo esfuerzos internos, que en este caso el único que tengo es el M, pero lo podría superponer. Lo mismo las reacciones de vínculo, podemos superponer. Estas reacciones que están dibujadas acá en el estado 0 y el estado 1. ¿Cuánto vale la reacción vertical en el nudo 1? No sé si es el 1 ese, del primero, 13,90. Sí. ¿Cuánto vale? 13,90 más X1 por 1/5. ¿Bien? ¿Cuánto vale la reacción vertical en el nudo 5? 7,10 más X1 por menos 1/5. ¿Están de acuerdo, no? Aquí estoy sumando fuerzas. Si tengo sentidos contrarios, tengo que cambiarle el signo. ¿Está bien? Y respetar el X1 que me haya dado. Que es igual como vimos reticulado hace un rato. R igual a ¿qué? A R0 más X1 por R1, sería en este caso. Bueno, yo creo que estamos. ¿Sí? El X1 acá bien dijeron es una fuerza. El X1 aquí son dos momentos opuestos correspondientes al momento final en ese nudo. Y en el caso de un empotramiento, el X1, en el caso que le permitamos un giro, un empotramiento, será igual al momento en el empotramiento, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Como desplazamientos, el X1 para el sistema equivalente de la primera fila es una fuerza, en ese caso horizontal. Aquí dijimos que eran dos momentos correspondientes al momento en el nudo, y en el caso de un empotramiento va a ser equivalente al momento en el empotramiento. Bien, como desplazamientos que tengo, desplazamiento horizontal del nudo 5 igual a 0, rotación relativa de las dos secciones que concurren al nudo 4 igual a 0 para el caso 2, y para el caso de un empotramiento que le permití un giro, ¿qué desplazamiento es? Rotación relativa del... rotación. Sí. Rotación, es rotación, no es relativa. Tengo un empotramiento. Le permito la rotación a esa sección del empotramiento. Es una rotación de esa sección. ¿Bien? Y el sistema equivalente, o la incógnita hiperestática, es un momento. No dos como una articulación relativa. ¿Y ese momento quién es? Va a ser equivalente a ¿qué? Esa incógnita hiperestática. Al momento de empotramiento. Y en la ecuación de compatibilidad, ¿qué será? La rotación absoluta de esa sección correspondiente al empotramiento, que ustedes saben que tiene que ser 0. Y la ecuación de compatibilidad será siempre delta 1, 0 más x1 por delta 1, 1. Pero se dan cuenta que, si bien la ecuación es siempre igual, representan desplazamientos distintos en función del sistema isostático que hayan elegido ustedes. Bueno, estaríamos por hoy. La seguimos la semana que viene. Ingeniero, una pregunta. Sí. En la convención de signo de los momentos, ¿puedo adoptar una convención para cada barra, digamos? Exactamente, sí.
no habría ningún problema, porque vos lo vas a ir haciendo barra por barra. Pero para cada barra tiene que ser la misma convención para el estado 0 y el estado 1, ¿no? Sí, sí, perfecto. Está bien, ¿sí? Bueno. Bueno, no les mostré, así terminamos la parte del anexo. Como todos los prácticos, anexamos los valores de las reacciones, en este caso de los dos apoyos, y los resultados con sus sentidos para el caso del punto 2. Bien. Lo que no esté allí es porque seguramente, bueno, es la deformada, eso ya lo calculan, lo trazan ustedes, y verificar con el teorema de reducción, eso lo explicaríamos la clase que viene. Bien, ¿qué es el teorema? ¿Para qué se usa? ¿Y qué beneficios me da? Sí, es lo que vamos a ver la clase que viene, o sea, lo mismo que dijimos con un reticulado. Y si calculamos mal x1, ¿cómo me doy cuenta de que está mal calculado? Y bueno, tengo que verificar que el desplazamiento del apoyo que le permití sea efectivamente 0, o que la rotación relativa de las dos barras donde introduje la articulación sea realmente 0, y para eso voy a tener que hacer un cálculo de esos desplazamientos en función de los resultados obtenidos para verificar que efectivamente sean 0, y ahí sí me quedo tranquilo que el valor de x1 es la solución única que tiene la estructura que verifica la ecuación de compatibilidad. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene, que es el teorema de reducción, que creo que algo van a ver también el lunes con el ingeniero Lanari. Nosotros lo vamos a aplicar la clase que viene, el miércoles y el jueves. El jueves y el viernes, perdón. Bueno. Nos veríamos la semana que viene, entonces vayan trabajando, tienen bastante para trabajar. Y consulten todo lo que necesiten. Cualquier cosa nos escriben o nos consultan. Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, chicos. Buenas noches, buen fin de. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de para todos. Buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches, hasta luego. Chao. Puede ser. Chao, ingeniero. Chao. Buenas noches. Perdón, profe, le